Muy buenos días. Dios los bendiga. Dios los bendiga. ¿Cómo están, hermanos? Bueno, me alegra que hayan tomado este tiempo para venir delante del Señor hoy y poder juntos exaltarle y honrarle. Bien. Quiero invitarlos para que busquen en su Biblia en Lucas capítulo 13. Allí en esa porción de Lucas 13 hay una petición muy particular, muy especial, que me ha inspirado para que esta mañana pueda presentarles una reflexión de la palabra de Dios. A los hermanos que están en conexión, un saludo a todos los que están en la transmisión, Dios los bendiga. Y los que entre semana vayan a conectarse a esta enseñanza, también que Dios les bendiga. Decía que en Lucas 13 hay una solicitud especial y una enseñanza especial, una parábola sobre unas plantas, una higuera que no producía fruto y en unas condiciones especiales, y Jesús usó la ilustración para una enseñanza particular. Y allí hay una solicitud de un año más, y he titulado precisamente la reflexión de hoy de esa manera: un año más. No es que un año más que está terminando, no, se refiere a otra petición. Quiero que por favor me sigan en la lectura en Lucas capítulo 13. Si está en casa también le invito a abrir su Biblia y poder mirar el texto de la Escritura. Es bueno cuando escuchamos la palabra del Señor que tengamos contacto directo con la palabra de Dios, con el texto bíblico, no solamente lo que podemos ver digitalmente. El verso 6 dice: dijo también esta parábola, hablando Jesús. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cave alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Bien, interesante esta reflexión, enseñanza, parábola. Recordemos que Jesús usó historias de la vida cotidiana, de la vida real, para dar enseñanzas de tipo espiritual. Y aquí está haciendo mención de 2 tipos de árboles. En primer lugar está haciendo mención de una higuera que no da fruto, pero también está hablando de una viña. Así que quiero de alguna manera hablar. Ahora, ¿por qué razón Jesús hace referencia a esta historia de la higuera estéril? Los primeros versos que no hemos leído en el capítulo 13, los primeros versos nos dan la indicación o la razón por la cual Jesús quiso usar la parábola de la higuera estéril. Se estaba hablando, en los versos anteriores, se estaba hablando de 2 situaciones que sucedieron en días antiguos, en días pasados, en los tiempos de Jesús. 2 situaciones donde hubo personas que murieron. Uno por la orden de Pilato de ajusticiar a unos revoltosos, y otros por un accidente que hubo de la caída de una torre y mató a 18 personas. Jesús usa esas 2 situaciones para hablar de la necesidad que todos tenemos de arrepentirnos, de reconocer que sí tenemos cosas de que arrepentirnos. Miremos los primeros versos del capítulo 13, si pueden acompañarme allí en sus Biblias. Dice: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos
porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Verso 4. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Luego, por eso es que dijo también la parábola. Bien, según los versos primeros del capítulo 13, la razón por la cual Jesús acude a la parábola de la higuera estéril tiene que ver con estas dos situaciones que han sucedido en los días pasados. La primera, lo que sucede en el tiempo de la festividad en Jerusalén. Unos galileos que Pilato condenó a muerte, eran unos nacionalistas, fanáticos, que en la fiesta judía, en la fiesta de Jerusalén, hicieron un disturbio cuando Pilato estaba precisamente visitándoles, y Pilato, sin pensarlo dos veces, intervino con sus soldados romanos y llevaron a muerte a esos revoltosos. Allí de una manera está también identificada la naturaleza y el carácter de Pilato, dándose a conocer en su forma de actuar, y pues sin importarle el derramamiento de sangre. Ahora, para toda la gente de esos días, pues se lo merecían por ser así provocadores, revoltosos y ser fanáticos y demás, y seguramente lo diríamos hoy también nosotros. Pero Jesús sorprende al recordarlos a ellos, al decir, ellos no son más ni menos que nosotros, así como ellos murieron por su causa o por su culpa, nosotros moriremos si no vivimos arrepentidos. Jesús lo que está diciendo en estos versos es que definitivamente todo ser humano necesita reconocer delante de Dios sus pecados y arrepentirse. De hecho, el capítulo 13, varias Biblias tienen ese título, arrepentíos o pereceréis, y es específico. Ustedes dirán eso. Cuando nosotros pensamos en ciertas personas que han hecho mal a nuestra nación y de alguna manera nos comparamos con ellos, pues nos parece que nosotros no somos pecadores como ellos. La verdad es que todos necesitamos arrepentirnos y todos necesitamos mirar y revisar nuestra vida, porque de alguna manera hemos ofendido a Dios. Habla Jesús de 18 sobre los cuales cayó una torre en la ciudad de Siloé, los mató, y quizás eso había sucedido hacía poco en los días de Jesús, todavía estaba en boca de algunos de las personas de lo que había sucedido, y otra vez algunos pensaban de una manera, otros de otra. Ese es el juicio de Dios por ser malos y demás, y otra vez Jesús sorprende comparándolos a todos con ellos y decir, mire, igual que todos ellos, si nosotros no nos arrepentimos, igual padeceremos la misma situación. Así que esta parábola quiere Jesús profundizar la necesidad de que nosotros debemos revisar bien cómo vivimos delante de Dios, y en que en verdad hay cosas de las cuales debemos nosotros arrepentirnos. Los judíos están escuchando estas cosas, ellos en cierto momento se creen bastante mejores que los demás, muy orgullosos, trataban a los que no eran judíos como gentiles, como gente que no merecía salvación, y Jesús tuvo entonces que de alguna manera indicarles su lugar. No podemos nosotros si hemos sido perdonados, salvados, bendecidos por el Señor, no podemos nosotros tomar un lugar de exaltación, de orgullo, de vanidad, y vernos a los demás como pecadores y vernos a nosotros como santos. Nosotros tenemos que continuamente estar revisando nuestra vida, y en lo que tenemos que arrepentirnos, definitivamente tenemos que arrepentirnos. Amén. Debemos hacerlo, y por eso Jesús. Ahora, el verso 6 abre con esta declaración: dijo también una parábola. Es decir, que Jesús no solo sorprendió con su pensamiento,
sino que ahora para explicar bien lo que acabo de decir, ahora quiere usar una ilustración, una parábola, una enseñanza. Y entonces viene la parábola. En la parábola hace referencia a una planta llamada higuera, una planta llamada higuera. La higuera es un arbusto que no es tan exigente, decir que normalmente aparece en lugares un poco áridos, clima bastante elevado, y no necesita ni mayor abono ni mayor cantidad de agua. Se da, es una planta que no necesita, es más un arbusto de desierto. Así que las condiciones que necesita para sus frutos no son condiciones exigentes, se da de manera fácil. La higuera tiene una hoja ancha, grande, así que cuando se llena de hojas, produce una sombra deliciosa para los transeúntes en lugares cálidos. Así que no solamente era buscada para refugio de sombra en tiempos de mucho calor, sino que también tenía la propiedad la higuera, o tiene la propiedad de que produce 2 cosechas al año, y pues su cosecha permanece, así que casi que todo el tiempo tiene fruto, porque su cosecha seguida, una tras otra en el año, y permanece allí. Entonces era buscada por esas 2 razones, por la sombra que daba y porque siempre, por ser con bastante fruto y cosechas seguidas, pues siempre toda higuera tenía algo que ofrecer. Sin embargo, la higuera a la cual hace referencia esta porción tiene cosas que no están funcionando bien. Jesús dice que esta higuera lleva 3 años. 3 años, ya vamos a mirar acerca del tiempo. Pero primero dice algo interesante, que esa higuera está plantada, es decir, que está ubicada dentro de un viñedo. El viñedo o la planta de uva, muy diferente, totalmente diferente a la higuera. Esa planta de uva sí es exigente, sí necesita cuidado, sí necesita más cosas. Así que la higuera es un arbusto que está, según le presenta la parábola, en las mejores condiciones posibles. No le puede suceder nada mejor a esa higuera que estar plantada en medio de la viña. Y es interesante que Jesús haya dicho que la higuera no da fruto, eso puede suceder, pero que haya hecho referencia a que está plantada dentro de la viña, dentro del viñado, donde es una tierra que si se abona, que se cuida, que es la temperatura, que es una cantidad de exigencias. Así que la higuera tiene las mejores condiciones para dar su fruto y sin embargo no está dando su fruto. Y nos hace pensar. Primero hace pensar a los judíos, ¿qué nos está queriendo decir Jesús? ¿Qué nos está queriendo decir Jesús? Los judíos hacía un tiempo habían recibido la visitación del Señor, había venido Juan el Bautista, habían tenido la preparación de los profetas, tenían las mejores condiciones, tenían el lugar bendecido de Dios, la tierra donde fluye leche y miel, tenían el respaldo de Dios y sin embargo no estaban dando el fruto que el Señor esperaba que ellos dieran como nación. Así que se estaba refiriendo a ellos. Seguramente si algunos lo entendieron así de manera rápida, wow, que el Señor nos está tirando piedra, nos está diciendo cosas que nosotros estamos haciendo. Para entender un poco más a profundidad, quizás sea interesante leer Isaías capítulo 5, la parábola de la higuera, o la parábola de la viña mejor, y allí vamos a encontrar cosas interesantes. Pero luego ustedes lo harán en casa y tendrán esto. Permítanme decirles entonces que esta planta de higuera en medio de la viña tiene que ver con nosotros, refiriéndose en la aplicación espiritual, de dónde el Señor nos sacó, de dónde el Señor nos trajo y nos plantó en medio de su viña. Estamos plantados todos en la viña del Señor. ¿Usted hace parte de la viña del Señor?
¿Hay alguien de los que está ya escuchando en casa? ¿Usted está haciendo parte de la viña del Señor? Ahora, por ahí se dice, de todo hay en la viña del Señor. Sí, hay de todo. Pero estamos plantados y no hay nada mejor que nos haya acontecido que estemos plantados por la intervención del Señor en las mejores condiciones, en el mejor terreno. Hablemos en segundo lugar precisamente de la viña. La viña, a diferencia o al contrario de la higuera, es muy exigente. Es una planta que necesita muchos cuidados, muchos abonos, muchos fertilizantes, cierta humedad controlada, temperaturas apropiadas, ¿sí? Por el tipo, no es un arbusto, la viña no es un arbusto mayor, casi que es un solo tronquito o palito a las cuales le salen muchas ramitas y ramitas que son muy endebles, y como van a recibir el peso de las uvas según su tamaño, pues seguramente van a romperse y arrancarse. Así que necesitan unas ayudas adicionales. En los plantados de viña usted va a encontrar unas cuerdas que van a sostener las ramitas, que les ayudan como soporte, ¿sí? Los mentores o las ayudas, las guías que les construyen allí, porque casi que el viñedo es como un tipo de enredadera, pero da unos frutos grandes y no pueden sostener y necesitan todo ese cuidado. Es muy exigente, necesita mucha ayuda. Y allí está la viña, porque eso tipifica, la viña del Señor tipifica lo que nosotros somos y lo que nosotros tenemos de parte de Dios: el cuidado, la protección, el acompañamiento, el fertilizante, el abono, y le llamamos eso, la viña. Hay varios pasajes de la Biblia que se refieren a la viña del Señor, que se refieren al plantío de uva, ¿sí? En Isaías, en el texto que les decía, dice: ¿cómo es que yo he hecho todo por mi viña y mi viña no me ha dado a mí frutas buenas, sino frutas venenosas, uvas venenosas? Como yo, esperando lo mejor, me ha dado lo peor. Y aquí hay una historia muy parecida a eso, donde una higuera es plantada en medio de una viña con todas las condiciones para que dé los mejores frutos, pero dice que lleva 3 años. En el punto número 3 que quiero tratar precisamente habla del tiempo. 3 años, dice el verso 7, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. ¿Por qué Jesús tuvo que decirles a los judíos, o por qué tuvo que haber hablado de 3 años? El ministerio de Jesús entre los judíos fue un ministerio precisamente de 3 años. Y los judíos vieron en sus ciudades sanidades, y fueron la visitación y los milagros y la gloria del Señor en medio de ellos. Y sin embargo, al término de los 3 años, lo que hicieron fue llevarlo a la plaza pública y pedir que lo crucificaran. Imagínense los frutos que dio esta nación con el Hijo de Dios. ¿Cómo nosotros podríamos de alguna manera equivocada repetir el error de estos judíos y rechazar al Señor? Algunos lugares y la nación entera no había dado el fruto deseado de esa visitación del Señor. Así que muchos creyentes hoy pueden estar viviendo las mejores condiciones en el mejor terreno y aún así no fructifican, no dan los resultados, no hay una transformación real. Ante esa realidad, ante ese no cambio, ante esa esterilidad, entonces en cuarto lugar hay una declaración. ¿Cuál es esa declaración? Aparece allí entonces la declaración. El dueño de la viña le dice al viñador: córtala. ¿Qué le dice? Córtala. Esa es la sentencia, córtala. Cuando un arbusto se corta, su madera entonces va a secarse, y para lo único que va a servir es ¿para qué? Para un asado, para leña. De hecho, en Juan capítulo 10, verso 10 dice: ya el hacha está puesta a la raíz del todo árbol, y todo árbol que no dé fruto será cortado, ¿sí? Y se secará, y todo árbol que dé fruto pues será limpiado para que dé más fruto. En la parábola dice que no ocupe un lugar de privilegio que otro sí podía usarlo. Está diciendo, ella ya tuvo su oportunidad, pero no la quiso ¿qué? Aprovechar. Ahora, no se trata de solo 3 años.
porque la palabra suena muy brusco y muy cortante, muy fuerte. Ya túmbela, córtela. ¡Wow! Es una palabra fuerte. Pero no se trata solo de 3 años. Dijimos que la cosecha de la higuera es 2 por año, así que lleva 6 cosechas perdidas. 3 años sin dar, 6 cosechas perdidas. Y el número 6 en la Biblia indica número de hombre. ¿Sí? Ya se llenó el colmo, ya se llenó la oportunidad, ya se le completó toda la oportunidad y ella no quiso dar fruto, así que perdió, ya no sirve nada más sino para ser cortada. Porque hay un tiempo límite en la gracia, en la misericordia, en la bondad de Dios, hay un tiempo límite. Y por eso les está diciendo a ellos y nos está diciendo a nosotros, tenemos que tener cuidado de no perder las oportunidades, de que no pasen los tiempos sin dar fruto, de que pasen y pasen los años y no le presentemos nada al Señor y entonces tengamos que de alguna manera sufrir las consecuencias. Ahora, lo mejor de la parábola viene ahora en el verso 7 y el verso 8, cuando el viñador escucha que debe cortarla, entonces el viñador interviene y hace una solicitud. ¿Sí? Con respeto solicita un año más. Dice el verso 7, dice, ¿para qué? El verso 8, él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año. Hace la solicitud de un año más que extienda la misericordia. Señor, déjala todavía un tiempo más. Y no era solo darle el año, sino que el viñador hace otra declaración. Dice, no solamente démosle ese año, sino que yo me comprometo, dice, yo, Señor, déjala hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. No solamente la vamos a dejar a ver si finalmente dio o no dio, sino que vamos a hacer algo. Vamos a cavar alrededor de ella y vamos también a ¿qué? A abonarla. Ahora recuerde que esa higuera no está por allá en un lugar desértico, no está por allá entre las piedras, está en la viña. Aún estando dentro de la viña, el viñador propone hacer un trabajo especial con ella, hacer un trabajo pues de más, porque tenía todas las condiciones. ¿Cuál es ese trabajo de más? 2 palabras habla de hacerlo, excavar y abonar. La palabra excavar tiene que ver con no solamente quitar la tierra alrededor de ella, sino prácticamente tiene que ver con cambiar su raíz. ¿Sí? ¿Ha escuchado usted el término, este es un problema de raíz? Cuando escuchamos eso, entonces lo que está tratando de decir es que este asunto es profundo, este asunto es difícil. ¿Qué persona, qué viñador, qué mano humana, cuando un árbol está malo, podría arrancarlo, los que saben del tema, y decir voy a cambiarle la raíz, vuelvo y lo planto y que sea un árbol nuevo? No, eso no lo hace la mano humana. Humanamente nosotros no podemos arrancar los árboles, cambiar su raíz y producir árboles nuevos. Por eso la Biblia hace esta declaración: por sus frutos los conoceréis. Porque no puede un árbol que es malo dar frutos buenos, ni puede dar un árbol que es bueno dar frutos malos. Bajo esa premisa y bajo ese principio, pues el árbol que es malo está destinado a dar frutos malos y el árbol que es bueno está destinado a dar frutos buenos. Parece que el problema, lo que está diciendo el viñador, el problema de esta higuera no es un problema externo, no es un problema de su apariencia, no son las hojas, no es, sino que el problema es de raíz. El problema es de raíz. Y nos hace pensar entonces en nuestra vida cristiana. Nos hace pensar en la manera en que nosotros estamos viviendo delante del Señor. Nos hace pensar con las cosas que estaban ocurriendo. Nos hace pensar cuando necesitamos una revisión profunda, un trabajo profundo y que haya cosas que se cambien en nuestra vida, pero no cosas así externas, sino cosas de raíz.
cuando este viñador hace la solicitud y uno sabe que no hay mano humana que pueda cambiar los árboles, sino por una intervención divina, entonces uno entiende que el viñador que está hablando aquí no puede ser otra persona más que el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se está ofreciendo y el Espíritu Santo está solicitándole al dueño de la viña un tiempo especial para trabajar con una planta que no quiere dar fruto, pero que su problema es un problema ¿de qué? De raíz. Y solo Él puede ir a la raíz y trabajar, así como en nuestros días solo la intervención del Espíritu Santo podría trabajar cosas muy particulares de nuestro carácter, de nuestra individualidad, de nuestra forma de pensar y transformarla. Porque externamente nos parece que todo está bien, porque externamente hay hojas frondosas, hay hojas grandes, pero si no se está dando un fruto que es digno de Dios, necesitamos una transformación de raíz. En la versión, en la NTV, dice el texto que el viñador dice, le daré un cuidado especial y mucho fertilizante. Y en la nueva versión internacional, el viñador dice, cavaré a su alrededor y echaré el abono, porque el problema es un problema de raíz. Y hace referencia a eso. Y entonces la enseñanza de Jesús comienza a tomar una particularidad y una profundidad muy, muy especial. Aunque por fuera hay mucha hoja, aunque hay mucho fruto, aunque aparentemente es un buen cristiano, sin embargo no tiene fruto. Necesita un cambio, necesita desde su raíz una transformación. Si no hay un cambio desde su raíz, va a seguir en las mismas condiciones. Por eso el viñador dice eso. Si después de un año de trabajo, cambiando su raíz, echándole el fertilizante, finalmente no da el fruto esperado, entonces el viñador está de acuerdo en que sea ¿qué? Cortada. Note cómo lo dice. Entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Después de ese trabajo importante del Espíritu Santo sobre esa higuera y sobre cada uno de nosotros en ese tiempo especial, entonces puede suceder que el fruto que no había dado en los años anteriores, ahora sí hay un cambio, ahora sí hay un lenguaje nuevo, ahora sí ese creyente salió de la idolatría, ahora sí dejó de maltratar, dejó de mentir, dejó de hacer, y por fin hubo una transformación. Eso puede suceder. Si eso llegara a suceder, dice la Biblia que el Padre va a recibir la gloria. En Juan capítulo 15 dice que en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Cada vez que somos transformados, cambiados, ganamos a otro, producimos para el Señor algo, el Padre es glorificado. Pero cuando pasan las cosechas, el tiempo y no producimos, no alcanzamos a nadie, no somos transformados, no cambiamos, sigue nuestro mismo carácter, volvemos a los mismos pecados de la vida anterior, practicamos las mismas cosas en secreto, mentimos, hacemos lo incorrecto, somos higueras plantadas en medio de la viña, pero sin dar ningún fruto, aunque por fuera haya apariencia de, uy, qué frondoso, qué hojas tan grandes, qué verdor, pero no hay fruto. Cuidado, cuidado. Jesús les estaba diciendo a los judíos, ustedes han caído en este problema, y su problema es solo apariencia, pero con una raíz que necesita ser ¿qué? Cambiada. Ahora, el decreto del dueño es, no, ya córtenla. La solicitud del viñador, espere un añito más. ¿Qué es ese año de más? Es un año de gracia, es un año de misericordia, es un año de oportunidad, es un año de transformación, es un año que no está en contra, sino a favor de la higuera. Y me parece que esa solicitud del viñador, que representa, ya dijimos, al Espíritu Santo, definitivamente juega a favor de nosotros.
¿Me entiende lo que digo? ¿Por qué juega a favor de nosotros? Porque es una manera de decir el Espíritu Santo, voy a hacer algo especial durante el siguiente año. Voy a cavar, voy a cambiar su raíz, voy a darle un fertilizante especial, voy a hacer algo especial y espero que al finalizar del año esté dando el fruto esperado. Si finalmente no, pues definitivamente hay que cortar. Pero hermanos, yo creo que usted y yo entendemos bien la Escritura y ninguno de nosotros quiere llegar a ser solamente leña de asadero. Si solo nuestra esperanza hacia el futuro es convertirnos en leña para ser quemada, desdichados somos. Pero usted y yo fuimos sacados del lugar silvestre, plantados en la viña del Señor, y se espera mucho. El Señor espera mucho de cada uno de nosotros y ha tenido paciencia y nos ha acompañado año tras año y estamos cerrando un año más y quizás no hemos presentado lo mejor, pero todavía hay un ofrecimiento de parte del Espíritu Santo. Él quiere trabajar a profundidad nuestra vida. Él quiere cambiar de manera profunda nuestro corazón. Él quiere intervenir de manera especial nuestros principios, nuestras bases. Cambiar la raíz significa entonces ir allá a lo profundo y que nos ayude a revisar en qué cosas nosotros estamos fallando en nuestro carácter, en la y por qué seguimos repitiendo cosas que ya no deberíamos estar repitiendo del pasado, sino que estaríamos viviendo en otra realidad. Estamos en medio. Jesús situó a esa higuera en medio de la viña y es lo que hoy haría de situar a un creyente en medio de la iglesia, en el mejor lugar, en las mejores condiciones posibles, pero sí necesitamos. Por eso la introducción que hace antes de contar la parábola es hablar de los pecadores que murieron en el accidente, de los que fueron por su rebeldía muertos por Pilato, pero no es que sea gente más o menos pecadora, así como ellos. Si nosotros no tenemos un cambio, un arrepentimiento, estaríamos entonces destinados de igual manera a un fracaso. Pero no, hermanos, yo creo que nosotros, más que llegar a esa instancia de ser cortados y servir solo para leña, podemos recibir esa gracia, ese tiempo extra, esa oportunidad extra, permitir al Espíritu Santo trabajar sobre nosotros. Esas dos palabras son muy importantes, que yo cabe alrededor de ella y la abone. Es la obra, es lo que el Espíritu Santo. Yo creo, me atrevo a pensar, que es la solicitud que actualmente el Espíritu Santo le está haciendo al Padre con respecto a cada uno de nosotros. De decirle, me atrevo, me arriesgo a trabajar más, a darle más, a ayudarle, a trabajarle desde la raíz y espero que dé fruto. Y si diere fruto, bien. Si diere fruto, ¿qué? Bien. Dios permita que cada uno de nosotros sea el motivo que el Espíritu Santo le diga al Padre, ¿se da cuenta que valió la pena? Que le estuviera diciendo, qué bueno haberle dado una oportunidad más, haberlo intentado. Y tenemos que aprovechar esto, hermanos, y presentarnos delante del Señor y permitir que el Señor trabaje a profundidad en nuestra vida, con el mejor abono, con la mejor entrega y que haga una transformación desde nuestra raíz. Si usted de pronto está creyendo que su carácter, que su vida